Hola amigos de Magistral Runa. Les habla y les saluda como siempre su amigo Roberto Fernández. Desde hace más de 25 siglos estamos fascinados por el personaje de Orfeo, cuyo mito es de una riqueza incomparable. Muy pronto fue adoptado por una religión y más tarde convertido en corriente filosófica. El orfismo, que se deriva de la palabra Orfeo, el cual perduró hasta el triunfo del cristianismo, fue muy importante en una gran década. Pero, ¿qué representaba realmente el orfismo en el periodo clásico? ¿Qué se sabe de la doctrina del culto? Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos el orfismo, una victoria a pesar de la muerte. Para hablarle de la religión órfica, orfismo, Orfeo, tenemos que empezar por la leyenda de Orfeo. Y sí, Orfeo era un hijo del rey de Tracia y de la musa Calfópe, protectora de la poesía. Desde joven fue músico y también rival del dios Apolo. Este héroe encantaba a la naturaleza con su lira y sus cantos. A los animales feroces se dulcificaban a los pies de él. Los árboles se inclinaban. Los peñascos lo seguían. Miren este mosaico gloro-romano que ilustra la leyenda de Orfeo encantando a los animales salvajes, a las aves de los árboles y a todo su contorno. Orfeo, mis queridos amigos, participó en la expedición de los argonautas para buscar el velloncino de oro, y su voz pudo más que el encanto de las sirenas. Cuando su esposa Eurídice sucumbió a causa de una mordedura de serpiente, él descendió a los infiernos y gracias a su música y a sus cantos obtuvo de Hades la gracia de llevarla consigo a tierra. Eurídice tenía que seguirlo y él no debía volverse a mirarla. Pero, asaltado por una duda, quebrantó esta consigna y perdió a su mujer para siempre. Dudoso de ella, miró para atrás y ella quedó convertida en una estatua de ceniza. Como se había opuesto a Dionisio y a los sacrificios humanos que éste favorecía, el dios enfurecido lo entregó a las Menades, quienes los descuartizaron. En esta foto podemos ver al dios Dionisio. Según la mitología griega, Dionisio fue hijo de gran Zeus y de una mortal Semele. Dionisio, además de ser considerado como el dios griego del vino, está considerado también como el dios de las festividades, la danza, el teatro, los excesos y los placeres.
Este dios, al mandar a descuartizar a Orfeo, no soportó ver que su cabeza no cesaba de cantar. La tomó entre sus manos y la lanzó al río. Las aguas la arrastraron desde Tracia hasta la isla de Lesbos. Según algunos relatos, en la visita que Orfeo hace al infierno, Orfeo se había adueñado de los secretos para vencer a la muerte, que después enseñaría a los hombres por medio de ceremonias iniciáticas y de los misterios, tal vez incluso de los misterios de Eleusis. Recordemos que en la antigüedad Eleusis fue un pequeño poblado del Ática que albergaba un santuario dedicado a la diosa Demeter y su hija Perséfone, que llegó a adquirir gran importancia por ser la sede de los misterios eleusinos o de Eleusis, uno de los mayores cultos de la Grecia antigua y más tarde del Imperio Romano. También es célebre de haber sido la cuna del gran poeta trágico Esquilo. Así, durante el siglo VII antes de nuestra era, apareció en Grecia una religión que se decía proveniente de ese maestro encantador y que rechazaba el orden religioso y social. Algunas diferencias muy importantes contraponían a los orfismos y a los creyentes de la religión oficial. Por ejemplo, en el aspecto alimentario, el sacrificio sangriento seguido del consumo de las carnes había permitido distinguir a los humanos de los dioses inmortales. Eso decía Hesiodo, poeta griego, el más antiguo de los poetas helenos, después de Homero. Ahora bien, los órficos, por su parte, se negaban a consumir carne, con lo que expresaban su rechazo a todo un conjunto de valores religiosos. A eso se agregaban ciertas obligaciones relacionadas con la vestimenta, vestirse de blanco y no ser amortajado con ropa de lana, y la prohibición de entrar en contacto con los cadáveres, que sería una forma de rechazo a lo que pertenecen al mundo de la muerte. Para los curiosos que quieran saber cuál era la fórmula que Orfeo le había enseñado a los hombres para regresar de la muerte, les diré que según la tablilla órfica de Petilia, siglo IV antes de Jesucristo, se dice que en el camino de la muerte encontrarás una fuente a la izquierda de la morada del Hades y junto a ella un ciprés blanco. No te acerques. Encontrarás otra, un agua fresca que fluye del lago de la memoria. Delante de ella hay guardianes apostados. Diles: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, pero mi raza es celeste. Sépanlo ustedes también. Estoy seco y muriendo de sed. Denme pronto un poco de agua fresca que fluye del lago de la memoria. Y te darán de beber de la fuente divina, y tú reinarás entonces entre los otros héroes. Es decir, resucitarás de entre los muertos y no morirás jamás. Sea como fuere, los filósofos griegos, mucho antes de Platón, pero sobre todo en su época, reflexionaron acerca de la doctrina órfica, la cual inspiró una corriente mística
que atraviesa toda la historia de la filosofía y que tuvo persecuciones en el neoplatonismo, en particular durante el siglo III de nuestra era. También los cristianos se interesaron en Orfeo, a quien relacionaron con la figura del Cristo. Igualmente vencedor de la muerte, portador de una revelación y fundador de una religión de salvación. Por tanto, Orfeo está presente tanto en los mosaicos paganos, donde su representación indica que el propietario de la vivienda es cultivado, hijos de las musas, como en los sarcófagos, donde simboliza la promesa, si bien no siempre de resurrección, al menos de un más allá, veneno. De esta manera, más que Dionisos o Hércules, cuyas imágenes se utilizaban del mismo modo, Orfeo podía gozar del favor de los primeros cristianos, y el orfismo podía pasar por un esquema muy imperfecto del cristianismo, por su búsqueda de un paraíso perdido. Y esto es importante porque si miramos la Biblia, podemos ver la parte en que le dice Dios a Noé, vete, pero no que nadie mire hacia atrás. Y su mujer miró hacia atrás y se convirtió también en una montaña de cenizas. Así que hay muchas cosas en Orfeo que tienen mucho que ver con el cristianismo y la filosofía actual. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes con mucho amor y cariño su amigo que siempre desea la libertad para Cuba, Nicaragua, Venezuela y cualquier país oprimido que desee la salvación. Mis amigos, paz, amor, cariño y sobre todo dinero.